También figura plenamente ilustrada, estará a medio camino entre el siglo XVIII y el siglo XIX y se convertirá en una de las figuras ilustradas también más importantes. Bajaremos de Escocia otra vez a Inglaterra, nos iremos a la capital, iremos a Londres, en donde Jeremy Bentham también nacerá en el seno de una familia de juristas. Se nos cuenta en sus diarios que muy pronto se lo reconoció casi como un niño prodigio. No sabemos si esto es verdad o es leyenda, pero se dice que ya a los 3 años no solamente sabía leer, sino que estaba leyendo los tratados de política y de filosofía social que existían en la nutrida biblioteca de su padre. Se nos cuenta que a los 5 años tocaba ya espléndidamente el violín y también estaba aprendiendo, como era costumbre en su época entre las élites letradas, las lenguas del latín y también el francés. Recordemos que el francés era entonces la lingua franca. Sabemos que ingresa también en la importante Universidad de Oxford para estudiar Derecho. Se gradúa a los 19 y ya a los 19 años empieza a ejercer como abogado. No obstante, gracias a sus lecturas de adolescencia, a su formación en Oxford y a su entrada en conocimiento con los círculos ilustrados, también en Gran Bretaña, decidirá él mismo hacer parte de su gran tour, visitar algunos de los principales países europeos para ponerse al corriente con todas estas nuevas tendencias y decidir que él también quiere dedicar ciertos esfuerzos intelectuales a plasmar sus ideas. Y las plasmará en una serie de ensayos en los que propone unas ideas a nivel social y político bastante polémicas, bastante revolucionarias para la época. Hoy en día a Jeremy Bentham se lo conoce como el padre del utilitarismo. ¿Qué es esto del utilitarismo? Quizás ninguna obra de Bentham refleja mejor todo este conjunto de ideas que había ido madurando hasta este momento que su célebre Introducción a los principios de la moral y la legislación. Como ven también por el título, grandilocuente, aspira a cubrir toda una cantidad de temas. Principios, moral y legislación ya es llenarnos la boca con unas buenas temáticas. ¿De qué se trata esto del utilitarismo? Quizás lo primero que debamos comprender es la asociación que hace Bentham entre lo útil y lo bueno. Es decir, Bentham considera que el mejor criterio por el cual podemos juzgar la idoneidad de una persona, de una institución, de una obra o de una acción es por su resultado. Si este resultado genera beneficio y en últimas genera bienestar, y ojo con la palabra, felicidad, entonces esa acción, esa institución, esa obra, esa persona, de esa obra podemos decir que es bueno. Lo bueno asociado a lo útil, que es útil aquello que es práctico y aquello que genera un beneficio. Por eso hablamos de la corriente del utilitarismo. Así como Jean-Jacques Rousseau pensaba, y vimos la clase pasada, que el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado por las costumbres, por la cultura, por la sociedad, por las instituciones, de la misma manera Jeremy Bentham piensa que el hombre nace libre, pero estamos al servicio de dos grandes tiranos. Esos tiranos que gobiernan nuestra vida son el dolor y el placer. Por lo tanto, toda acción conducente a lograr el mayor placer y el mayor bienestar posible será la más buena, contrario a aquellas acciones que generan sufrimiento, que generan dolor, que es todo lo contrario. De esa manera, la consigna principal del utilitarismo será el mayor bien para la mayor cantidad de personas posibles. Esto debe ser un objetivo no solamente que se persiga a nivel individual, sino que persigamos todos en tanto que sociedad, en tanto que comunidad. Por lo tanto, también se convierte en un deber del Estado buscar
o propender para la mayor felicidad para la mayor cantidad de las personas. A nosotros, 250 años después, esto puede parecernos una obviedad, pero lo que estaba haciendo Bentham era sembrar la semilla de lo que nosotros hoy en día conocemos como el estado de bienestar. Y además tendrá el importantísimo impacto de introducir un concepto que hasta ahora estaba ausente en materia de teoría social y política, el concepto de felicidad. ¿Cómo podía definirse la felicidad y de qué manera la felicidad puede convertirse en un criterio de acción social y de acción política? Fíjense que no es extraño que hoy en día, por ejemplo, o desde hace algunas décadas ya, no solamente estemos midiendo el progreso de una nación en términos económicos, es decir, en términos de su Producto Interno Bruto, de su PIB, sino que lo estamos definiendo también en términos de la felicidad, o hablemos de cosas como la economía de la felicidad. Todo esto se lo debemos precisamente a Bentham. En esta obra articulará estas ideas, no solamente esas, se convertirá en un auténtico paladín del liberalismo, entendido como la defensa a ultranza de los derechos naturales de las personas y la concepción de que el Estado tiene el Estado, en tanto que depositario de la voluntad general, esté encargado de proteger esos derechos naturales. Así que Jeremy Bentham se convertirá en esta época en un defensor de esos derechos naturales, como vimos la clase pasada, que serán promulgados por la Revolución Francesa, los derechos de la igualdad jurídica de todas las personas ante la ley, los derechos de las mujeres, será un paladín del derecho al divorcio, por ejemplo, de la tolerancia religiosa, de la separación de los poderes, sobre todo del Estado y de la Iglesia. Será un gran abolicionista, estará en contra de la esclavitud, piensa que hay una gran contradicción entre decir que todos somos libres e iguales y al mismo tiempo practiquemos la esclavitud. Recordemos que le estaba generando grandes ganancias a las arcas de la corona británica. Al mismo tiempo, será tremendamente original en cuestiones como abogar por los derechos de los niños, sobre todo el derecho a la no violencia en la educación de los niños, y será uno de los primeros y raros defensores de los animales, además que al mismo tiempo abogará por la despenalización de los actos homosexuales. Así que hoy en día estaría considerado un auténtico político progre y de izquierdas, pero estamos hablando de hace 250 años. Jeremy Bentham y su corriente del utilitarismo influenciará también a muchos otros pensadores. Entre sus discípulos principales estaba el que fuera el padre de John Stuart Mill, que en el siglo siguiente, con ese fabuloso texto de Sobre la libertad, se convertirá, digamos, en el arquitecto intelectual de esa corriente que ya venía prefigurándose desde este momento, que llamamos el liberalismo. Así que, bueno, una obra publicada en 1789, el mismo año en el que estalla la Revolución Francesa, y que por todo esto quiero compartir con ustedes la fascinación que tuve al leerla, la tremenda modernidad que sigue teniendo, la modernidad y la vigencia que sigue teniendo un texto como la Introducción a los Principios de la Moral y la Legislación, un texto que pienso que debería estar en sus bibliotecas o como mínimo debería estar en nuestra lista de obras que conforman ese legado intelectual de Occidente. Jeremy Bentham en sus últimos años tuvo la excentricidad de decir que quería que conservaran su cuerpo disecado como una especie de ícono de autoimagen que recordara a sus discípulos la validez de todas sus ideas, y de esa manera fue respetado. Así que hoy en día quienes vayan a Londres y cuando puedan volver a viajar, péguense la pasadita ahí por el UCL, el University College London, en donde en el centro de estudiantes, ahí en la entrada, tenemos este ícono autoimagen de Jeremy Bentham para rendirle un homenaje a sus ideas en tanto que padre del utilitarismo, en tanto que introductor de esa idea de el bienestar,
por lo tanto articulador de nuestro concepto de el estado de bienestar y al mismo tiempo de la idea de felicidad.